Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá acompañándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya sintonizan a través de www.rcr.tv. Ya ustedes saben que esta es la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, @RCR750, a través de la retransmisión que hacen nuestros amigos de BPI y en diferido en la página lacavilla.com. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Saludos a ti y a todos los que a esta hora ya se encuentran conectados con nosotros. Neomar, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? ¿Qué catalogas tú como esto? No sé. Lo puse hoy en Twitter, así tal cual como te lo pregunté, sin decir más nada. Y he recibido disímiles respuestas. Probablemente porque la pregunta, la interrogante es muy amplia. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? A ver. Cuando un venezolano pregunta eso, todos sabemos qué significa el esto de la frase. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Bueno, para mí el esto es el chavismo, ¿no? Pero puede haber quien lo interprete de manera distinta. Puede ocurrir que alguien interprete qué hemos hecho para merecer, por ejemplo, que las iniciativas que se han adelantado desde el campo democrático no hayan llegado a buen término. Entonces, ¿qué hemos hecho para que sigamos en lo mismo? ¿Qué hemos hecho para que 3, 4 millones de venezolanos hayan tenido que ir del país? ¿Qué hemos hecho para que no tengamos luz eléctrica en buena parte del territorio nacional? ¿Qué hemos hecho para tener que andar cargando pimpinas todavía de agua y estar como en la época medieval, que lo que falta es que pongan un pozo, Daniel, se va a poner un pozo en la Plaza Bolívar de Caracas y entonces la gente va a ir allí, como en esos cuentos que uno leía, y va a echar su tobito con una cabulla amarrada y va a bajar al pozo y entonces va a sacar su tobito de agua y bueno, iremos sacando el agua, ¿no? Entonces, ¿tú no crees, Neomar, que si algo debemos lamentar los venezolanos en esta hora aciaga que estamos viviendo, es no haber respetado de forma adecuada los principales ríos que teníamos en nuestras principales ciudades? Y no hablo solamente del río Guaire en Caracas, hablo del río Piedra Azul en Vargas, hablo del Cabriales en Valencia, hablo de tantos otros ríos de muchas ciudades importantes de Venezuela, que era un país con una multiplicidad de fuentes
distintas, fluviales, y que lamentablemente por la lamentable situación, ¿no?, de que en Venezuela hemos tenido siempre un muy poco respeto por nuestro medio ambiente. Uh-huh. Y entonces hoy tenemos lo que tenemos. Y por eso es que yo hacía la pregunta, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Y entonces de eso lo que he obtenido Uh-huh. son respuestas como, por ejemplo, hubo alguien que me respondió, más bien, ¿qué es lo que no hemos hecho para merecer esto? Mira, tengo más de 300 respuestas a eso, ¿no, hermano? Ahora, pero ese que dice que no hemos hecho, entonces asume parte de la culpa por lo que estamos padeciendo, me imagino. Claro, Uh-huh. claro, porque es que la pregunta es ¿qué hemos? Y yo me incluyo. Claro. Uh-huh. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y este amigo que es Adrián Lieberman me dice, más bien, no nos pregunté, o sea, como diciéndome, no es qué hemos hecho, es lo que no hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, fíjate, hay respuestas como, por ejemplo, ir a la playa o a la Gran Sabana los días de votación, por ejemplo. Uh-huh. Tener una profunda propensión al narcisismo, dice el amigo Mauricio Rivas. Uh-huh. Aquí hay gente que habla de la religión, inclusive, de haberse permitido entregado a la brujería y a todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. También es una opinión, Uh-huh. es una opinión, pues. Y válida también, sí. Hay otros que hablan de la tolerancia al socialismo, de esta cuestión de no haber hecho nada, dice alguien. Es que no hicimos nada y por no haber hecho nada nos merecemos esto. Uh-huh. Hubo alguien que me dice aquí, Karen Mujica, el alto precio de la no educación, de la incultura, de la viveza criolla, del facilismo, de la dependencia de la renta petrolera, pues, etcétera. Entonces, yo creo que, Neomar, estamos en ese momento, ¿no? En ese momento en el que la gente se empieza a preguntar eso. ¿Qué hemos hecho para merecer eso? Y yo lo veo muy repetido, Neomar. Hay muchísima gente que nos escribe, que nos dice eso. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y yo creo que eso es importante, que esa pregunta es importante, porque en esa pregunta lo que se esconde, y yo no es que inventé el agua tibia, es que la recibo a diario, esa pregunta. Y yo creo que hacerse esta pregunta es necesario, porque es que si no hay un profundo proceso de reflexión con respecto a lo que han sido todos estos años, yo creo que hemos perdido entonces 20 años, si no reflexionamos, ¿no? Claro, pero Daniel, también es justo decir, y ojo, yo estoy seguro que parte de lo que estamos viviendo tiene hondas raíces, no es un proceso casual, pero Uh-huh. buena parte también de lo que estamos viviendo, si tú te pones a ver por qué ocurrió, probablemente no des con ninguna explicación, como no hay explicaciones en buena parte del proceso de conquista del poder del partido nazi en Alemania. Tú estás en Alemania. Y no, sí hay explicación. Claro. Pero hay partes, Daniel, hay partes. O sea, el pueblo... Daniel, pero permíteme, el pueblo alemán, más allá de que haya dejado que Hitler se encumbrara dentro del poder, no es que hizo nada especialmente malo en su historia como sociedad, como conjunto, para que esos años del horror y del oprobio tuvieran lugar. Es decir, hay veces que las sociedades, ¿qué quiero decir? Las sociedades no hacen nada especial para padecer luego, bueno, un calvario, un valle de lágrimas en la tierra. Pero no, sí hacen. Hacen. Bueno, Daniel, pero yo no creo que un pueblo sea tan malo, yo no conozco pueblos tan malos como para llegar a lo que llegó, por ejemplo, el nazismo. O sea, por Pero supuesto... es que no se trata de ser bueno o ser malo. Ajá. Se trata de que si a una sociedad le ocurre algo, ¿verdad? Ese algo que le está ocurriendo malo, que hace a la gente preguntarse, Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Cuando tú llegas a esa pregunta es porque sientes que está ocurriendo algo muy malo. Y si está ocurriendo algo muy malo, la explicación, ¿verdad?, está en cosas que has hecho. Porque las cosas malas no vienen, no las traen los extraterrestres, no caen del cielo. Eso de que, bueno, que Dios castiga sin tal. Eso, de alguna manera, esas son explicaciones que pueden servir desde el punto de vista místico. Uh-huh. Pero sin duda alguna, las sociedades se equivocan. Y al equivocarse, terminan en esa gran... Cuando tú sabes que una sociedad se equivocó de forma crasa, cuando llega a la pregunta, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Ojo, hacerse la pregunta no significa que las respuestas van a ser valederas todas. Aquí, por ejemplo, en Alemania, en Europa completa, en toda Europa, en Japón,
y en muchísimos países que han vivido. En España, fíjate, en España la discusión con respecto a la guerra. Uh-huh. Es famoso el libro de Julián María. ¿Por qué ocurrió? O sea, ¿qué hicimos para merecer eso? Y lo importante es la reflexión, porque como no te vas a poner de acuerdo, nadie se va a poner de acuerdo en qué fue lo que hicimos mal. Lo que las sociedades terminan haciendo cuando se hacen la pregunta, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Es no volvamos a caer en esto. Claro. Eso es lo que hacen la mayoría de las sociedades. Buscar todas las medidas posibles para evitar que el horror se vuelva a repetir. Y entonces ahí se empiezan a tomar medidas y se tiene que discutir permanentemente. Mira, esto no está bien por el camino que va. La discusión que hay ahorita en España, por ejemplo. En España hay una discusión muy importante. Porque la gente dice, hay gente que se siente como si hubiesen retrocedido 80 años a los tiempos de la guerra civil. Y dice, mira, esto no va por buen camino. Estas discusiones no van por buen camino. Estos nacionalismos extremos, esto no va bien. Ocurre en toda Europa, bueno, pero es que estos nacionalismos parecen de la primera mitad del siglo XX, esto no va bien encaminado, y entonces empiezan las sociedades a reaccionar, y empiezan entonces los partidos políticos a moderar sus posiciones, a moverse al centro, a buscar los consensos, evitar los choques de titanes, los duelos de titanes. Eso ocurre. Yo quisiera de verdad que nosotros ya hayamos llegado al punto de preguntarnos qué hemos hecho para llegar a esto, para merecer esto. Y que no estemos en un momento donde digamos, yo pensaba que estábamos mal hace un año. Mira. Espero, sí, de verdad. Sí, no, yo creo, insisto, que sí, hay causales que son imputables al conjunto de la sociedad venezolana en un recorrido histórico amplio. Por ejemplo, nuestra distorsionada visión de la relación Estado-sociedad. Y esto tiene que ver esencialmente con qué es ser un ciudadano y qué es ser un gobernante o una figura de elección popular en Venezuela. Esa es una relación totalmente distorsionada en Venezuela desde hace 40, 50 años. Por supuesto que yo no voy a analogar las características de lo que es esa relación a lo que era hace 30 o 40 años atrás. Pero ya venía mal y no iba a terminar bien con lo mal que venía. Pero no es un recorrido uniforme, ¿no? Es un recorrido más bien de descomposición, que arranca con una visión de Estado, que arranca con una visión del ciudadano, y que esa visión, bueno, no llega a buen puerto porque, amén de que tenía sus cosas buenas, por ejemplo, eso de tratar de implantar la democracia en Venezuela y de que el ciudadano tuviese voz y voto, pero a la vez pensar que el ciudadano solamente se podía relacionar con el Estado a través de las vías utilitarias, es decir, de cuánto es para eso, eso no podía terminar bien. Pero bueno, hay otros elementos, Daniel. Por supuesto que Chávez llega al poder apalancado, entonces aquí vamos con lo de siempre, ¿no? ¿Por qué llegó Chávez al poder? Y entonces hay las múltiples explicaciones. Yo no voy a perder el tiempo. No sé si es perderlo, pero en todo caso es gastarlo. No creo que sea, pero es gastar tiempo. No, pero es gastar tiempo porque, bueno, entonces hay muchas explicaciones desde el punto de vista del colapso interno del sistema precedente. A ti no te da rabia, de la cultura política. Sí, mira, pero fíjate, ya, pero permíteme. Una pregunta puntual. Sí, dime. A ti no te da rabia sentir, porque no es mi caso, ¿no? Uh-huh. Pero a ti no te da rabia sentir que tú estás padeciendo algo que no es tu culpa, porque tú no votabas en el 98. Bueno, mi estimado amigo, pero es que en ese sentido apuntaba a lo que te decía al principio, que yo, por ejemplo, que formo parte de la sociedad venezolana actual, como formas tú, que no estás acá, pero eres venezolano en el mundo, no tenemos quizá el mismo grado de responsabilidad que tienen otros ciudadanos sobre la tragedia que estamos viviendo, de manera que no solamente las culpas o las cargas de lo que ocurre son imputables al conjunto de la sociedad. Hay veces que el azar, aunque usted no lo crea, aunque no hay mucho de azar en lo venezolano, porque cuando uno se sienta a estudiar el proceso ve que tiene buena cota de proporción milimétricamente aplicada, juega también en estos casos. Entonces, ¿cómo juega? Bueno, juega con que a ti te coincide esto con el empeño de Cuba de no quererse ir en el sistema que tiene apalancado 60 años, juega con la confrontación fría, pero confrontación al fin, que tienen Rusia y Estados Unidos al tiempo actual, metido con el tema iraní, juega con el proceso de paz colombiano,
que juega en contra de Venezuela, porque Venezuela es como una especie de peón que sacrifican en toda esta negociación que ocurrió aquí al ladito de nosotros, a pocos kilómetros, y juegan una cantidad de factores, además, de tipo además ideológico, que cundieron por muchos años en este continente y que afortunadamente parece que ya van en retirada en el continente, pero en Venezuela, bueno, así como hay cosas que se acaban en la vida y dejan vestigios, bueno, Venezuela va siendo el último vestigio de aquello. Entonces, hay cosas que no son imputables solamente al conjunto de la sociedad. Por eso te decía yo que en ese sentido la humanidad tiene bastantes ejemplos, ¿no? Y Alemania es uno de esos. Por supuesto que a Hitler lo encumbraron, ¿no? Pero jamás yo creo que el alemán promedio hubiese creído que Hitler iba a llegar a donde iba a llegar. Como no lo creía. Lo que pasa es que también, Neomar, sí, algo que he intentado ver acá, ¿no? Que los alemanes tratan de ver el periodo del nazismo como la consecuencia de una serie de situaciones. Y también, por supuesto, el final de la guerra, lo que ellos llaman como la hora cero, que fue el fin de la guerra, también como el inicio de una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que de alguna manera, fíjate, hoy hay un proceso electoral en Israel donde Benjamín Netanyahu se somete por enésima vez a las urnas electorales. Parece que se avisora una coalición. No sabemos si ya Netanyahu seguirá siendo primer ministro, pero cuando tú ves el caso de Israel, el tema Israel, te das cuenta, el tema Israel es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que allí se vive es una consecuencia de todo esto. Y las tensiones con Irán y todo esto son una consecuencia. Entonces, ¿qué termina ocurriendo aquí con todo esto? Termina ocurriendo cuando uno se pregunta de esta manera, ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿Verdad? Las respuestas y los disímiles de la respuesta te da una idea de lo grave del asunto. Porque si la cosa fuese sencilla, la respuesta fuese una sola. Y te diría, no, la culpa es del petróleo. Todo el mundo diría lo mismo, ¿no? ¿Qué hicimos? El petróleo, eso es la culpa. Pero no lo hay. O sea, tú haces la pregunta y fíjate, llevamos toda la primera parte del programa y no nos hemos puesto de acuerdo en qué hemos hecho para merecer esto. ¿Por qué? Porque hay un abanico gigantesco. Porque el gigantesco es el problema que estamos viviendo, ¿no? Ahora, y cuando tenemos que ir al corte, yo la conclusión que me llevaría sí es esa, ¿no? Más allá de determinar las causas, que hay mucha gente que la ha determinado o ha tratado de determinarla por diferentes vías de estudio, yo me quedo con la enseñanza, ¿no? Y me voy nuevamente a Alemania. Daniel, ¿cuánto no aprendió Alemania de aquello? Y la prueba fehaciente es lo que es Alemania al día de hoy. Y probablemente España con sus ires y venires también, aunque en España yo creo que hay heridas que no se han restañado, ¿no? Pero no, y la cosa está difícil en España. Claro, pero hay que quedarse con los aprendizajes. Y yo creo que nosotros, si superamos este trance, Dios mediante lo vamos a hacer, no me pregunten cuándo, vamos a tener probablemente un gran aprendizaje y la visión del poder en Venezuela, yo creo y quiero creer que no va a ser la misma. Por lo menos estamos trabajando para que no sea la misma, ¿no? En años futuros. Vamos al corte, Daniel. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Antes de que el presidente encargado Juan Guaidó se juramentara y tomara posesión del cargo, justamente había arrancado ya en el país, y justo antes de que él solicitara que los militares institucionales de este país se pusieran del lado de la Constitución y la ley, había arrancado ya en este país una pequeña gran rebelión de sargentos de la Guardia Nacional. Ocurren tantas cosas que se nos olvidan justamente una tras otra, ¿no? Pero en enero, el 22, fue antes del 23 de enero, creo yo, arranca este pronunciamiento que tiene efecto en la comandancia de Cotiza, acá al norte de la ciudad de Caracas. Y recordarán ustedes que más de 20 sargentos en aquel entonces de la Guardia Nacional terminaron pronunciándose en contra de Nicolás Maduro y terminaron entregándose pacíficamente, por cierto. Bueno, ha corrido mucha agua debajo del puente después de aquello y han sido estos sargentos, parece que evidentemente maltratados. Tenemos para el día de hoy, para conversar sobre uno de los casos de estos sargentos, en específico el del sargento primero de la GNB, Alberto Piñango, a su esposa Mariana Rivera, para que nos comente. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué ha ocurrido después de 3 meses? Varios familiares han denunciado incluso tratos crueles, humanos, inhumanos y degradantes con el caso de los sargentos. ¿Qué nos cuenta, Mariana? Hola, sí, buenas tardes. Oye, a estos 3 meses ha sido bastante duro. Desde el 21 de enero que los detuvieron a ellos, sí, ellos fueron arrestados. Incluso Alberto tiene una pierna mala porque de la tortura que le dieron en el DGC, ellos allá fueron torturados y de verdad él está un poco mal de su pierna, no me dejan pasarle medicamentos. Y de verdad, uno se quiere mover, a veces ellos allá están, él está en verde ahorita, y en la eficiencia de la luz, el agua, ellos no tienen agua, e incluso él pasa ya 2 días sin comer porque uno le lleva su comida, entonces no pueden cocinar porque no tienen el agua. Mariana, le hace falta el agua. Sí, Mariana, conversamos con Mariana Rivera, esposa del sargento primero de la GNB, Alberto Piñango. Mariana, lo que más alarma cuando uno lee los relatos de todos estos sargentos de la Guardia Nacional son las descripciones de las torturas. ¿Usted podría dar fe de que han sido torturados y cómo han sido torturados ellos en las instalaciones, nos ha dicho, del DGCIN? Sí, mira, en el caso de Alberto, él fue asfixiado con una bolsa. En la bolsa le echaron baigón, y con eso lo torturaban, le pegaban con cadenas con palos, le dieron corriente, le pusieron corriente,
lo amarraban con cadenas para ver qué podía decir, qué podía hablar. En realidad ellos no tenían nada que hablar porque ellos dicen que ellos estaban por un cambio, por un buen cambio, por una Venezuela distinta, la Venezuela de antes, porque de verdad estábamos sufriendo muchas cosas de que su pago no era el mismo, ya nada le alcanzaba a los niños, entonces ya nosotros tenemos uno en camino y todo eso a él se le subió a su cabeza. Su papá es diabético, le cortaron unos dedos de los pies, no le encontrábamos la medicina. Su familia incluso no lo ha podido venir a ver porque el no consiguen el efectivo. ¿Quién le cuida a su papá si nada más está su mamá? Son muchas cosas. Con él me estoy moviendo soy yo y y ando también apretada. ¿Usted cada cuánto lo puede ver, Mariana, a su esposo, el sargento Alberto Piñango? No lo veo porque estoy en Margarita. Me repite, por favor, hace un mes, le entendí, que no lo ve. Ajá, sí, ya tengo un mes que no lo veo. Porque estoy en Margarita, ahorita me encuentro en Margarita. Tuve un accidente donde me encuentro un poco delicada de salud, pero no, ya pronto me recuperaré. Nuevamente yo sí tenía la fortuna porque yo vivo en Caracas, de verlo los fines de semana, pues cuando estuve relativamente de visita. Señora Mariana Rivera, entre las cosas que ustedes los familiares han denunciado con respecto a la detención de este grupo de militares, está algo que ha surgido, según lo cual ha habido dirigentes del régimen que les han pedido a ellos que hagan una confesión. ¿Qué confesión de este grupo buscan y ellos han confesado algo? ¿Se han declarado culpables de algo? No, mira, ellos culpables de qué serán, de su rebelión, porque de verdad ellos querían una Venezuela distinta. Ellos se llevaban a lo que dice la Constitución, porque ellos no piensan distinto, ellos piensan a la Constitución, a cómo ellos lo formaron, porque a los militares, a ellos como guardias lo formaron por una Constitución, y ellos fueron por su Constitución, por defender su Constitución, por más nada. Ellos, ¿qué querrá qué querrá, como decirte, el partido del chavismo? No sé qué es lo que quiere que ellos confiesen, porque ellos no tienen nada que confesar. Ellos lo hicieron por su mismo mando. Porque ellos querían algo. Sí, Mariana, ¿y ha logrado usted ponerse en contacto con los familiares de los otros sargentos? Todos tienen el mismo grado, ¿no? Entiendo que son 24 los sargentos de la Guardia Nacional que... Sí, son 24, son 2 sargentos mayores, son como 10 sargentos primero y los demás son sargentos segundo. Sí, he tenido contactos, incluso hay una de ellas que ella lleva un mes ayudándome, el mes que no lo veo, que me lleva la visita, le lleva algo a Alberto, pues, cosas que uno le transfiere y ella se lo hace llegar. ¿Qué le dicen cuando usted va, por ejemplo, qué le dice su esposo y qué actitud nota usted de quienes son sus carceleros al día de hoy? ¿Hay algo en especial? ¿Le han tratado a usted de decir, mira, esto es como una especie de venganza por rebelarte, por usar las armas de la República contra Maduro? Un tipo de este tipo de cosas que uno ve que terminan siendo como de burla, ¿no? Con respecto a los familiares de los detenidos. No, mira, cuando yo voy, yo lo que veo a Alberto es deprimido porque no quisiera estar ahí, porque él nunca se esperó de que lo fueran a agarrar de esa manera, porque lo que estaba haciendo, yo no tampoco lo veo de una mala manera, no, porque nosotros todos queremos un cambio, porque de verdad Venezuela ha decaído demasiado, Venezuela no es la misma, entonces no le veo nada malo. Lo que sí está deprimido porque no ha visto a sus hijos, no ha visto a su familia, me ve a mí, ya tiene ya un mes que no me ve, y entonces siempre lo veo así, de que ellos, una burla, no, o sea, eso no lo... En el caso de Piñango, porque no sé a los demás, pues.
Hemos leído reportes, Mariana, conversamos con Mariana Rivera, esposa del sargento primero Alberto José Piñango, de prácticas que no sé si usted podría avalar, o Alberto le ha hablado de eso cuando usted ha podido entrevistarse con él, prácticas deleznables como esta que se ha dado a conocer como la crucifixión, otras que usted ya nos ha relatado que no teníamos en el reporte previo, como esa de ponerle una bolsa con insecticida para ahogarlo, amarrarlo con cadenas, pero este tema de la crucifixión, de que se utiliza electricidad, también nos lo ha dicho usted. ¿Le ha mencionado a él que eso ha sido aplicado como de manera sistemática a todos los sargentos que están allí detenidos? Sí, bueno, lo que me dijo fue que, o sea, que cuando no llega el agua, no le llega a todo el edificio. Y cuando llega, o sea, empiezan a cargar los primeros los de arriba. Y ellos tienen una hora específica. O sea, después de esa hora, ellos no le dan el agua, no. También Alberto ya ha pasado allá 2 hasta 3 días sin bañarse porque no le llegan el agua, no le dan agua. Imagínense, para ir al baño, ¿cómo harán ellos para ir al baño si no tienen la deficiencia del agua? Así es. Señora Mariana Rivera, le agradecemos muchísimo haber podido compartir con nosotros estos minutos y esperamos que esta situación se solucione, y estamos aquí siempre para tratar este caso hasta que se logre la libertad de sus familiares. Era Mariana Rivera, creo que se nos fue la comunicación al final, pero bueno, era Mariana Rivera, esposa del sargento primero de la GNB, Alberto José Piñango Salas. Ya ustedes recordarán, mucha gente se le había olvidado, Daniel, porque ocurren, como digo, tantas cosas que se nos olvidan, que 24 sargentos, entre ellos distintas gradaciones, se rebelaron contra Nicolás Maduro antes de que toda la ola de solicitudes que hizo Juan Guaidó a la Fuerza Armada. Se rebelaron contra Nicolás Maduro y reconocieron a Juan Guaidó. Luego, pero no se había juramentado todavía Guaidó. Ya ellos se habían revelado. Reconocieron el proceso que encabezaba Juan Guaidó desde el momento que se juramenta como presidente de la Asamblea. Así es, pero fueron como precursores, digo yo en este sentido, antes de que, por ejemplo, viésemos Claro, porque si recordamos el transcurso de los hechos, desde el momento en que llega Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea, ya se decía que el proceso electoral con el cual Nicolás Maduro se quería juramentar era un proceso viciado y que era un usurpador del poder. Y contra eso se rebelaron. Pero bueno, tenemos que ir al corte comercial. Al regreso conversamos más sobre este tema. Sí. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, se ha conocido, Daniel, amigos que nos escuchan, que en la OEA la votación que se llevaba a cabo para someter justamente a escrutinio
la nominación del delegado, el designado representante del gobierno de Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, ante ese organismo, ha concluido y habría llegado o habría sido electo o aceptado como delegado de Guaidó, Gustavo Tarre, por 18 votos, que es el mínimo, ¿no?, que se exigía, porque creo que es la mitad más uno, es la mayoría simple. El voto decisivo, que sorprende en este caso, solo a efectos de comentario, es el voto de Jamaica, que ha jugado un poco a ir y venir en cuanto a las votaciones con respecto al caso Venezuela, ¿no? Los votos que llaman la atención, que se mantienen, digamos, apoyando la posición de Maduro, en este caso a su representante hasta hoy, porque ya con esto entonces sale la representante de Maduro, que era Asbina Marín Sevilla, son México, Uruguay, Bolivia y por supuesto Nicaragua, ¿no? Pero llama la atención Uruguay, porque Uruguay entonces ya se cuadró de frente, no hay mayores aspavientos allí. De México uno se lo esperaba más, y de Bolivia y Nicaragua ni les cuento. ¿Qué ocurre con esto? A los efectos reales, que es lo que vamos al queso, ¿no?, de la tostada. Recuerden ustedes que aunque esto es un triunfo para Guaidó, y por supuesto que lo es, no se esperaba, por ejemplo, este caso de Jamaica, el proceso del gobierno, por decirlo de alguna manera, de Maduro, si es que acaso existe, que existe por la vía de hecho, no la de derecho, estaba en salida, ya está de salida, hay un proceso abierto de salida de Maduro de la OEA. Este proceso tiene, creo yo, si mi memoria no falla, Daniel, más de un año y medio, casi 2 años, desde que hubo una discusión allí, no recuerdo a tenor de qué, en una votación, y bueno, y ellos dijeron, nos vamos a retirar. Es un proceso que lleva como 3 o 4 años para completarse en su plenitud, y ese proceso está andando, ¿no? Pero mientras tanto, Maduro todavía sostenía una representante allí, que ya les he nombrado hace algunos segundos, pero bueno, va a tener que desalojar, porque el nuevo representante de Venezuela, a tales efectos reconocido allí, es el señor Gustavo Tarre Briceño. Lo importante en medio de todo esto es que, bueno, se reconoce a Gustavo Tarre Briceño, quien ha sido designado por Juan Guaidó como el representante ante la OEA. Ojalá, y eso no sea un mero saludo a la bandera. Porque, y cuando digo esto, no lo hago cuestionando a Tarre Briceño, sino cuestionando a la OEA como organización, cuestionando a sus miembros, cuestionando a las cancillerías de Latinoamérica. Porque ¿cómo es eso que reconocen a Juan Guaidó, pero mantienen en sus países a los embajadores de Nicolás Maduro? ¿Por qué no los han expulsado? O sea, ¿por qué no empieza por allí? Aquí se habla de la autodeterminación de Latinoamérica, y aquí se rasgan las vestiduras por la autodeterminación de Latinoamérica. Pero no le pierden pisada a lo que hace Europa y los Estados Unidos. Nunca asumen una postura sin sentirse el hermano menor. Y así como Europa no ha querido reconocer a los embajadores nombrados por Juan Guaidó, no los ha querido reconocer. Ojo, tiene sus razones, tiene sus planteamientos, etcétera. Está muy bien. Uno lo podría entender de Europa porque, bueno, están más lejos, pero en Latinoamérica, que sigan esos embajadores allí tan tranquilos, y el personal y los esbirros del SEBIN espiando gente y haciendo las cosas que hacen. Eso debe llamar a la reflexión, porque aquí si la cosa es para saludar la bandera, bueno, nos avisan. Hacemos comunicado, pues. Claro, porque hacer comunicados contundentes y declaraciones rimbombantes para después al final, bueno, seguir como siempre. Si algo ha quedado claro aquí, con toda la situación de Venezuela que se ha vivido en los últimos 5 años, diría yo, es la completa orfandad de la democracia en América Latina. Porque en lo que es la defensa de la democracia en América Latina es una cosa espantosa. Yo no me quiero imaginar, bueno, aquí se han visto cosas en Europa, por ejemplo, con personajes que han sido electos en determinados países, que han encendido todas las alarmas, cuando ni siquiera han sido electos. Ya cuando son candidatos ya prenden las alarmas. Y cuando agarran algunos escaños, bueno, se prenden todas las alarmas y se sospecha cualquier cosa. Pero en América Latina no. En América Latina, fíjate, yo estoy viendo con preocupación, chicos, porque yo siento que el López Obrador, de verdad, es como Chávez, pero con esteroides. ¿Sabes? O sea, es un tipo que decidió, es Chávez enchilado. O sea, el tipo decidió hacer todo lo que hizo Chávez en 15 años, él lo quiere hacer en 15 meses.
quiere cambiar la constitución, quiere cambiar el mandato, quiere cambiar el nombre del país, quiere pelearse con España, quiere pelearse con los Estados Unidos. Quiere dar clap, quiere dar carnet de la patria, quiere hacer de todo, de verdad. Quiere sacar carnet de la patria, quiere qué sé yo, agarrar la bandera. Aparte de eso, una cosa ridícula, negatoria de sí misma. O sea, el señor anda diciendo que la herencia hispana, que la herencia española, es una cosa negativa. Pero él no se llama Chapultepec. él se llama López Obrador. Sí, Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel, o sea, ¿dónde está ahí su Chapultepec, su Tlatelolco, su nombre mexicano, tolteca, olmeca? Zapoteca. Entonces ahí es donde tú ves, igual que Chávez, que Chávez hablaba de nosotros los negros. Yo no lo veía, yo no decía. Pero luego salí y decía que él era hermano chino, ¿no? Y después decía que él tenía... Él era hermano de todo el mundo. Hermano de todo el mundo. Hermanito, ese era el propio hermanito. Se hermanaba con todo el mundo y lanzaba los gritos de guerra Caribe y todo aquello. Sí. Entonces, oye, yo lo de México lo veo bien chimbo, porque pareciera que México quiso meterse en la bajada más rápido. Claro, eso va a tener sus ventajas, ¿no? Va a tener sus ventajas para los mexicanos, porque ya esa novela ya la vieron, y quizás va a durar menos, ¿no? El desastre. O también puede ocurrir otra cosa, que es que quizás ellos empezaron al revés. O sea, no necesitó el chavismo llegar al poder para permitir a las bandas criminales apoderarse del país. Parece que en México llegaron primero las bandas criminales y después llegó el fenómeno político. O sea, que podría ser al revés, ¿no? Al contrario de lo que es en Venezuela. Así es. Mira, una declaración pasando a Estados Unidos del jefe del Comando Sur, Craig Fowler. Craig Fowler ha dicho a Foreign Policy que si Maduro sigue en el poder para finales de 2019, el panorama venezolano podría ser similar al de Siria. Y leo textual una frasecita. La crisis en Venezuela podría acercarse a ese nivel para fines de este año si Maduro sigue allí en el poder. Es tan malo, dijo el almirante Craig Fowler. Dice lo siguiente también: China salió públicamente un portavoz del Estado dando a entender que los apagones fueron atribuibles a los ataques cibernéticos de Estados Unidos. Bien, sobre esto, sobre el tema de Venezuela, la nueva Siria o la Siria de América, ya hay una línea argumental que se está desarrollando, Daniel. Y esto es una línea argumental que hay que tenerle cuidado, ¿no? Porque la situación de Siria tiene, diría yo, varios años, o estuvo por varios años de alguna manera empantanada. Y por empantanada me refiero a siendo como porcionada o fraccionada su territorio dentro de su control atribuible a distintos grupos, ¿no? Y esos distintos grupos, por cierto, no tienen nada que ver con grupos locales exclusivamente, sino pero que... tú, discúlpame que te interrumpa, pero porque yo estoy escuchando mucho esa cuestión de que otra Siria. ¿Tú crees que eso es un diagnóstico o es un pronóstico o una profecía que piensan autocumplir? Pero es que si es una profecía que se piensa en autocumplir, no es nada halagueña, ¿no? O sea, no es una cosa que uno dice, bueno, es que es deseable, porque Siria, por lo mismo que te digo, Siria tiene, yo creo que como 9 años en este proceso que se llama guerra civil, pero que no es un proceso de guerra civil stricto sensu, porque no es que combaten sirios y sirios. Allí está metido Rusia, está metido Irán, Estados Unidos ha hecho lo propio, pero es una situación en la que no parece que haya una resolución a la vuelta del camino. Y Al-Assad sigue siendo como una especie de muro de contención frente a las grandes tendencias internas, ¿no?, de Siria. Pero, ¿qué sucede, Daniel? Yo he dicho, y quiero ratificar esto, que yo creo que Rusia, que se ha metido buena parte de sus narices en los últimos meses en Venezuela, que ya tenía mucho tiempo, pero que ahora lo hace más evidente, yo he dicho que me parece que la apuesta rusa en Venezuela era un poco blofera, como se dice en los juegos de cartas, ¿no? Porque la apuesta de los Estados Unidos, para mí, hasta este momento, es blofera, o sea, es mentirosa. A mí me demostró todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que el cuaderno de Bolton, el blog de notas de Bolton, echaba muchas plumas y poca acción, ¿no? O sea, el cuaderno de Bolton con sus 5.000 hombres, yo no lo vi por ninguna parte. Yo no vi nunca qué iba a pasar con esos despliegues navales que iban a hacer aquí en las costas del Caribe. No lo he visto, quizás eso ocurra después, pero hasta ahora no lo he visto. Me parecía a mí que Rusia hacía lo propio. ¿Qué sucede? Que con toda esta línea argumental, lo que termina concluyéndose dentro de esta línea argumental, que yo no he dicho que sea la mía,
es que Rusia no es tan blofera como los Estados Unidos y que Rusia, vista la debilidad de Nicolás Maduro, está aprovechando dicha debilidad para terminar de meterse, y hay un segundo actor en la ecuación, que es un actor, por cierto, aludido el día de ayer por la política exterior de los Estados Unidos, que es un actor llamado, más peligroso diría yo que Rusia, por su fundamentalismo religioso, que es Irán, ¿no? Y entonces hay un decreto el día de ayer que entonces proscribe prácticamente y que señala prácticamente como criminales al ejército, tú me recordás, es el ejército popular, ¿no? Iraní, dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero parece, Daniel, y quiero con esto no modificar, pero sí añadirle una aclaratoria a esa línea que yo he sostenido de que los dos son unos bloferos, que parece que Rusia está más empecinado en meter mentiras que los Estados Unidos. Es decir, quiere asomar más los colmillos que los Estados Unidos. Hay gente que dice que es que no es los colmillos, que es que de verdad ellos van a proponer una guerra aquí desde Venezuela como teatro de operaciones y le van a mandar unos misiles a los Estados Unidos porque van a aprovechar la proximidad geográfica de Venezuela. Yo no veo eso. Ojo, yo no soy especialista en geopolítica, yo no conozco los intríngulis de esta disciplina, pero es lo que yo veo como persona que medio se aproxima al fenómeno de la política. No le veo el hueso, o sea, no le veo por dónde podría Rusia hacer eso, pero sí le veo, desde luego, el hueso a el incordiar, que es la política preferida de Vladimir Putin, y ha incordiado por ciberataques, y ha incordiado por desembarcos o por aterrizaje en algunos países, pero no llegando a una guerra, no llegando a esto, no lo veo. No es que Nicolás Maduro no lo vaya a permitir, porque a fin de cuentas yo creo que la línea no es errada, ¿no? Maduro depende cada vez menos de sí mismo y de sus decisiones, depende más de las de terceros. Pero no sé si eso vaya a ser posible, o sea, si vayas a poder reproducir el escenario Siria en Venezuela, tal y como se aproxima desde ese punto de vista. No sé qué piensas tú. Bueno, yo pienso que, sinceramente, cuando hablan de todas las opciones que están sobre la mesa, yo pienso normalmente en las peores. Y cuando se habla del escenario Siria, lo que hay en Siria en este momento es una buena cantidad de gente que tuvo que escapar de ese país. Innumerables muertos, sufrimiento para ese pueblo, un intervencionismo internacional en una guerra como la que se vivió allí, y un dictador que se mantiene en el poder encima de los cadáveres de todo el gentío que mató, que torturó y que gaseó utilizando las peores técnicas de guerra durante años. Si ese es el destino de Venezuela, creo que la pregunta de qué hemos hecho para merecer esto se quedará corta dentro de 10 años. Tenemos que ir al corte comercial, ya regresamos con la última parte de este programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
En todo caso, Daniel, si la cosa va y como ha ocurrido la cosa en Siria, entonces uno no comprendería el punto de vista de Craig Fowler, que repito, es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, nada más y nada menos, porque un problema de esa dimensión, yo dudo que el señor Fowler, que seguro es un conocedor de las artes militares y de la política exterior, vaya a resolverse con la política que abandera, por ejemplo, abanderado desde el principio, un poco de manera tímida o inocente, la Unión Europea, que es una política donde... No, pero no vaya tan lejos. Uh-huh. A mí lo que me interesa saber es si el señor Craig Fowler habla con el señor Abrams. Uh-huh. O sea, ellos han manejado ese escenario y se han sentado a discutir eso, porque caramba, si el escenario es tan horrible como para que en pleno hemisferio occidental, a 2 horas de las costas de los Estados Unidos, se suscite un conflicto de las magnitudes del conflicto de Siria y hayamos escuchado al señor Elliot Abrams descartando una opción militar para evitar que eso ocurra. Así es. Caramba, entonces uno dice, bueno, aquí alguien tiene las coordenadas equivocadas o no lo sé. O alguien está exagerado, o alguien es muy timorato o alguien es muy exagerado. Yo no sé cuál de los dos. No sabemos. Mira, hablando de coordenadas equivocadas, a través de nuestro chat en YouTube, algunos mensajes. El señor o alguien que se identifica como José Barcia dice, está prohibido en este programa Buenas Noticias para la oposición, así que lo de la OEA esperan a María Alejandra, porque estos dos son chavistas. Imagínese. Okay. Saludos, estimado señor Barcia. Naika Díaz dice que estos torturadores parecen engendros. Rolando Argüello nos dice, el problema de Venezuela es su pobreza mental y todo esto se soluciona con la educación de primera. Ana María Fernández nos dice, no nos merecemos esta desgracia. Saludos a Belkis Bonque, saludos también a Oscar Colón. Y aquí nos dice Manuel Tortolero. El régimen de Maduro es implacable en cuanto al maltrato que le da a los militares presos por rebelión. Aquí nos dice también Roberto Barria, se pregunta, ¿y qué pasó con los militares en el extranjero? ¿Los dejaron solos? Aquí nos pregunta, porque para todo hay, Amado Áñez se pregunta, ¿de qué nos sirve ese embajador de cartón? Se parece al simulacro de protesta del pasado sábado. Se pregunta Eugenia Pirela. Creo que es importante este planteamiento que hace. La falta de higiene y atención médica causada con intención también es una forma de matar a los presos políticos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy sumamente de acuerdo con eso. Muy bien. Nos dice por acá Edimar Hermoso, eso es absurdo, a ningún país de este continente le conviene una guerra de las dimensiones de Siria. También Jorge C. dice, Daniel, Neomar, los admiro, sigan así, gracias Jorge por su sintonía. José Manuel Bert, los que quedan en Venezuela, la única salida es Maiquetía. Miriam Sánchez, saludos a Neomar y a Daniel desde Washington, D.C., siempre oyendo con cariño. Gracias, Miriam. Yo quiero, Daniel, mandarle un gran abrazo, saludos especiales a María Pereira Pérez. María me ha traído un obsequio el día de hoy, que es un bolígrafo que es de su hermana Ligia. Pero tú te imaginas el motivo que tiene el bolígrafo y te caes así, te caes para atrás. El bolígrafo es un bolígrafo de la campaña de Luis Piñerúa Ordaz, porque si aquí un oyente, Daniel, nos trajo una vez el pito de Piñerúa y nos trajo aquí lo tengo, el pito. Ajá, y como trajo uno solo, tú te lo robaste. Bueno, ahora tú no me vas a hacer coco. No me robé. Usted se lo llevó, entonces como usted no me puede hacer coco a mí, yo ahora tengo el bolígrafo original de la campaña de Luis Piñerúa Ordaz. Correcto. Entonces ya usted no tiene cómo hacerme coco a mí. Pero yo en mi descargo debo decir, porque tú como eres un antiadeco, tú estás culpando a aquel Daniel que era adeco de ser ladrón, porque eso es el problema de los antiadecos. Que se echan culpa de ladrones entre ellos, ¿no? La realidad es que llegó un regalo, ¿verdad? Y en ese regalo venían unos libros y unas revistas y un pito de Piñerúa. Yo dije, denme acá el pito y vamos a darle a este hombre que lee tanto y que se cultiva tanto los libros y las revistas. Eso fue todo. Una revista era una Z, recuerdo, clásica, que tenía unos artículos buenísimos de Rafael Poleo y de Maribel Andes, creo. Y que tú la querías guardar porque querías algún día que Poleo me la firmara. Claro, yo estoy esperando que Rafael me firme esa de puño y letra. Yo no entiendo por qué esa animadversión, sí, verdad, es verdad. Claro, me he pasado, compañero, disculpe usted. ¿Qué he hecho yo para merecer este trato tuyo? No lo sé, de verdad. Tenemos que irnos, don Daniel, por el día de hoy. Vamos. Este programa se acabó por hoy, pero nosotros mañana vamos a regresar. Y sobre todo queremos avisarle a toda esa gente que a través de nuestras redes sociales se conecta
para insultarnos nada más porque no les gusta este programa, que por favor nos acompañe también mañana, porque su odio nos fortalece. Y a los que nos quieren, su amor también nos fortalece, no se crean. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.